la mayoría. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, profesora, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, 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 aquí andamos. El día de hoy, si ustedes ya vieron su programa en Classroom, ya tenemos, cerramos el contenido de la asignatura con comunicación efectiva. Ahorita que vayamos exponiendo las respuestas de las preguntas de reflexión, que nos compartan cómo les fue en el inventario de comunicación y el caso de la Clínica Mayo, pues se van a dar cuenta por qué dejé dentro de este reforzamiento y recapitulación del de la asignatura el tema de comunicación. Para irnos empapando, les voy a compartir un video para que estemos todos como en el mismo canal del tema de comunicación efectiva. Un segundito. La comunicación es la parte vital de una organización. A través de ella es cómo podemos alcanzar los objetivos planteados, lograr el éxito profesional y personal. La información circula dentro y fuera de la organización, pero ¿cómo saber si ésta se traduce en mensajes adecuados y precisos? La comunicación organizacional tiene como función facilitar y agilizar los flujos de información, dirección de los mensajes y en algunos casos modificar y reforzar algunas actitudes y conductas. Esta se compone de 3 elementos comunicativos: cultura y clima organizacional, comunicación interna y comunicación externa. Cultura y clima organizacional. Se refiere a cómo se construyen los valores, actitudes, creencias y experiencias personales y generales, entre otras. Implementar estrategias que fomenten la cultura empresarial contribuyen a detectar el nivel emotivo de identificación, integración, interacción, aceptación, conocimiento, actitud, motivación y efectividad dentro del equipo humano. La finalidad es direccionar el lado subjetivo, actitudes y percepciones de cada miembro de la empresa en una meta común de bienestar, liderazgo y crecimiento continuo. La implementación de estas herramientas ayudan a la cultura y al ambiente laboral con repercusiones significativas como el incremento de participación en la toma de decisiones y mayor compromiso. Transmitir un sentido de identidad. Establecer lineamientos previos a una toma de decisión. Mejorar la relación con el equipo de trabajo y estabilidad del método laboral. Profundidad en el conocimiento de la empresa, su filosofía, las sanciones y recompensas, el organigrama, entre otros. Un camino a seguir más claro y con mejores bases. Comunicación interna. La comunicación interna revisa los flujos de información, cómo se estructuran los mensajes al interior de la empresa, cómo se envían finalmente y cómo lo reciben y lo perciben los integrantes de la organización. La estructura de los mensajes, sintaxis, semántica y objetivo. Medio de envío, carta, persona a persona, mural. ¿Cómo se reciben y percibe el mensaje? La respuesta del equipo humano ante el comunicado. La finalidad de profundizar en los flujos de información es estructurar mensajes certeros que permitan agilizar los procesos productivos y a su vez permite reforzar la identidad, compromiso y responsabilidad del equipo humano. La implementación de análisis y estrategias de comunicación interna son la clave del éxito para comunicar, escuchar y actuar en la toma de decisiones que impacten directamente en mayor productividad. Definir qué tipo de comunicación es la más adecuada, elaborar mensajes claros y certeros, enviarlos por el medio más adecuado, eliminar los rumores, mayor participación por parte del equipo humano. Comunicación externa. La comunicación externa está dirigida directamente al público objetivo para proyectar, promover y reforzar la imagen que desea de la organización.
Conociendo las características y necesidades de su consumidor, se puede asegurar la construcción de mensajes específicos para ofertar de la mejor manera sus productos y servicios, posicionando su imagen pública. ¿Cómo lo hacemos? En una primera cita nos expones tus necesidades. Bueno, acá la intención pues era que nosotros reforzáramos y de alguna manera recordáramos también qué es la comunicación. Más allá de ese proceso en donde se da un mensaje, qué otros elementos integran la comunicación? A modo de repaso, ¿alguien nos quiere compartir qué se entiende por comunicación? Son las diferentes formas de expresarse de manera escrita, de otra forma, ¿no? Otra vez, Alfredo, porque te escuchó como muy entrecortado, por favor. Es la forma en la que nosotros interactuamos con otras personas, ya sea de manera verbal, escrita o visual. ¿Correcto? Muy bien, gracias. ¿Quién más puede complementar esta definición sobre comunicación? Pues básicamente es dar o transmitir un mensaje, ¿no? Bueno, ese es el fin. ¿Correcto? ¿Y qué sucede con la retroalimentación? ¿Qué sucede con ese feedback? ¿Cómo? No entiendo esa parte. Sí, dentro del proceso de comunicación está también un elemento que se llama retroalimentación o feedback. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante dentro de este proceso? Para Es añadir, importante complementar la porque información. Para saber si la información fue adecuada, ¿no? Si se interpretó de la manera adecuada o correcta. Muy bien, gracias. Entonces, con correcto. esto damos inicio, esa era la intención del video, como reempaparnos del tema y arrancar con este tema de comunicación. En la primera pregunta yo si se dieron cuenta, está dividida en dos las actividades del día de hoy. Una es a modo de foro, esto es a forma personal o individual. Ustedes tenían que responder las 10 preguntas, justamente previa lectura el capítulo de comunicación efectiva, que es el capítulo 16. Y en una segunda actividad, bueno, les solicitaba yo que realizaran el inventario de comunicación y como equipo leyeran el caso de la Clínica Mayo y también respondieran las 3 preguntas. Entonces vamos a iniciar con el del foro, que esto es a nivel personal. Quien quiera compartir lo que ya escribió en Classroom, adelante, o si quieren añadir otra cosa más. Primer pregunta. ¿Qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo usar cada uno de estos canales? ¿Sí leyeron el capítulo? ¿Qué canales de comunicación utilizó Shira Goodman? Yo le puse los horizontales, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cuál? horizontales? Porque es la forma que tiene una comunicación efectiva que se basa entre los clientes, proveedores y los empleados, ya que en el caso de la clínica, pues yo capté ese tipo de canal, que todos interactuaban entre sí para tener una excelente comunicación. Ok, gracias, Alfredo. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente o que complemente la respuesta de Alfredo? Estamos en la pregunta 1. ¿Qué canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Y cuándo es más efectivo cada uno de sus canales? Recordando que los canales son verticales, horizontales, informales, ascendentes, descendentes. Yo también incluí los canales informales. Adelante, por favor, Eduardo, y después Jonathan. También yo incluí los que son los canales informales, ya que por lo que dice también añade las opiniones de sus compradores.
porque en lo que dice, también lee las críticas o los mensajes de sus compradores y las toma en cuenta. Por eso es que también toma en cuenta Correcto. las comunicaciones formales. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Jonathan, adelante, por favor. Yo le puse también que eran los canales descendentes, porque como dijo el compañero Eduardo, aunque escuchaban los comentarios y todo eso, las órdenes o las maneras de convencer a la gente pues venían desde arriba para que todo saliera adelante. Correcto. Muchas gracias, chicos. Nos vamos a la pregunta 2. ¿Por qué algunas personas se colocan a la defensiva cuando reciben retroalimentación en torno a su desempeño? Que era lo que yo les preguntaba en un inicio. ¿Qué pasa con este tema de la retroalimentación? Ahora, si lo situamos en una organización, ¿por qué la gente se pone a la defensiva cuando recibe retroalimentación en torno a su desempeño? ¿Qué sucede ahí? ¿Se sienten ofendidos, Miss? ¿Por qué, Heriberto? No sé, a lo mejor a algunas personas no les gusta que les digan sus errores o a pesar de que pues esos errores pues los puede retroalimentar y es para su bien de esta misma persona. Ahora yo te pregunto, ¿será que nosotros no sabemos recibirlo o también será la forma en que se nos da esa retroalimentación? Ah, sí, puede ser las dos formas. Yo digo que las dos formas, Miss. A veces, sí hay personas que tratan de decirnos nuestros errores o la retroalimentación, pero lo dicen no sé, en algún tono muy alzado y eso pues a veces lo tomamos a mal. De igual forma, a veces no nos gusta que nos digan nuestros errores o nuestra retroalimentación en frente de las demás personas. Correcto. Gracias. No sé si alguien más quisiera participar, gracias Heriberto, sobre la pregunta 2. ¿Por qué nos ponemos a la defensiva cuando recibimos retroalimentación en torno a nuestro desempeño? Adelante, Eduardo. Yo creo que puede depender de varias cosas, incluso, bueno, como lo mencionaba el texto, podría ser por la forma en la que se está diciendo. Por decir, si la persona que quiere añadir una retroalimentación lo hace en base a sus sentimientos o que influyan sus sentimientos, por decir, enojo o frustración, es lo que va a proyectar a la otra persona y por lo tanto la otra persona lo puede tomar de mala manera o en este caso puede ser culpa de la persona que recibe la retroalimentación porque percibe, bueno, tiene esos sentimientos y la retroalimentación la toma de una manera mala, por decirlo de una forma. ¿O qué sugerirían para que la retroalimentación fuera objetiva y no hubiera cabida a estas interpretaciones ni cargas emocionales ni de un lado ni del otro? Pues más que nada es como que estar pendiente de la situación, ¿no? Porque a ver, como lo dicen tantito Brian, a ver, chicos, Brian, después Alfredo, adelante, por favor. Que pues depende de cierta manera la situación, como dicen varios de mis compañeros. Muchas veces lo malinterpretamos porque no sabemos recibir el mensaje y también pues cómo nos los dan. Porque a lo mejor sí son pequeños detalles en los que llegamos a fallar, pero pues como tal nos esmeramos, entonces a veces como que en vez de sentirlo como una observación, lo sentimos como un regaño. Entonces es nada más ver la situación también de el esmero que le está dando el trabajador para saber cómo darle a entender que no es un regaño, simplemente es un detalle que podemos mejorar. Correcto. Y que yo creo que aquí se ayuda mucho, o yo lo sugeriría como un apoyo, un soporte, siempre tener una métrica, es decir,
nuestros indicadores, si cumplimos nuestros resultados. Cuando tenemos algo ya muy objetivo, nos va a ayudar a decir, no cumpliste, no llegaste, o tu área no llegó, o todavía tienen este indicador a la alza cuando ya debe de ir a la baja, por mencionar algo, ¿no? Entonces, de esa manera creo yo que ya no es contra la persona, a ti, Brian, a ti, Jonathan, sino es más bien una observación hacia que no se ha cumplido con la meta en los tiempos definidos, etcétera. Entonces, yo creo que cuando te dicen o te hacen este tipo de retroalimentación se vuelve más objetiva porque te das cuenta que es hacia tus resultados, hacia tus metas. Nos vamos, no sé si Alfredo querías comentar algo más. Pues bueno, yo lo entendí así como que son las barreras de comunicación, ¿no, profesora? Podría siendo una barrera organizacional. En este caso podría ser lo que es el estatus o el rango del personal, ¿no? Por ejemplo, un gerente con un técnico, pues el gerente tiene diferente vocabulario y el técnico tiene otro vocabulario. Eso lo podría generar como una ofensa hacia el técnico, ¿no? O dependiendo cómo lo técnico, ya que pues lo va a sentir inferior o sí, pues menos que el gerente. En ese sentido vendría siendo una barrera organizacional. Correcto, muy bien. Y sí es cierto también ese tema de que no sé si a ustedes les ha sucedido que en ciertas líderes o con ciertos jefes no les es permitido se les diga por su nombre, ni siquiera sí, por el nombre, es más bien así como el ingeniero, el licenciado y el apellido, y hablarles de usted. Entonces, incluso el decir, me tienes que hablar de usted con con este título, ya está marcando distancia, ya está marcando esa jerarquía. Tú vas allá, yo voy acá, por mencionar algunos ejemplos. Nos vamos a la pregunta 3. ¿Cómo manejan sus amigos la privacidad en las computadoras? Y aquí no nada más los amigos, sino en general ustedes como empleados, por ejemplo, ¿cómo manejan la privacidad de las computadoras? Chicos, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? estamos en la pregunta 3. ¿Cómo manejan sus amigos o empleados o ustedes mismos la privacidad en las computadoras? O sea, ¿cómo hacemos que se respete nuestra privacidad? En general, tu computadora, ¿tú cómo la cuidas? ¿Cómo guardas tu privacidad? A lo mejor con contraseñas. La información que tú tienes en tu trabajo, no compartes cierta información, pero si fuera una emergencia, ¿quién tiene uso o quién tiene acceso a tu equipo de cómputo? ¿Podría ser mi superior? ¿Ok? A eso justamente se refiere. ¿Qué pasa con este tema de seguridad patrimonial? Es decir, ¿tú cómo cuidas, cómo proteges el uso de tu computadora, la privacidad en tu computadora? Pues podría ser como, si son por ejemplo cosas de la empresa, obviamente solo dos personas, en mi caso yo como lo veo, dos personas pueden tener acceso, tanto como puede ser tu jefe inmediato como tú. Son las únicas personas que podrían tener acceso, a la cual le dirías dónde están los documentos y cuáles serían las contraseñas. Usualmente lo que yo tengo son las carpetas ocultas, que todas las carpetas que son importantes para mí, que no quisiera que estuvieran viendo o borrando cosas, las tengo ocultas en mi computadora. Es una de las formas en las que yo protejo mis documentos. Correcto. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien más? Estamos en la protección o manejo de la privacidad de las computadoras, Carlos. Sí, pues digo, en cuestión personal, ya no tanto en trabajo.
en cuestión personal, pues a lo mejor todos los habitantes de, ahora sí que los que están contigo, los que viven contigo, pueden hacer uso de la computadora, pero bueno, igual lo que, retroalimentando lo que dijo mi compañero, pues igual, ¿no? O sea, creo que hay un apartado donde puedes ingresar como invitado a la computadora y otro donde tienes tu cuenta, tu perfil y ahí tienes todos tus datos y todo aquello. Esa sería otra manera. Correcto, muy bien, gracias. Nos vamos a la pregunta 3. A la 4. ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Aquí es una pregunta al margen. ¿Aquí ustedes creen que la educación en la infancia, la educación que recibimos cuando somos niños, tiene que ver o tiene impacta o tiene alguna relación con la diferencia o cómo nos comunicamos entre hombres y mujeres, o más bien es una cuestión cultural? Adelante, Osiris. Bueno, yo respondí que pues sí repercute mucho desde que somos niños, porque pues todos nos educan de una manera diferente. En algunas ocasiones pues igual es más cultural, pero sí depende mucho de la enseñanza que nos dan nuestros padres desde pequeños. Ok. Había una tablita, que era lo que ahorita estoy buscando, en donde justamente se veían esas diferencias. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tablita y con esas diferencias entre cómo nos comunicamos hombres y mujeres? Y que nuevamente tiene que ver con la educación o con la cultura, o cómo es. Pues prácticamente serían ambas, ¿no? Educación y cultura, porque como tal, por tradiciones se podría decir, o por incluso por cómo lo vamos heredando, nosotros tenemos una forma de ser o expresarnos con todos pues por enseñanzas, y eso también se podría decir que es cultura. Ok. Porque justamente aquí menciona, ay, no lo encuentro, en donde justamente dice que nosotros, por ejemplo, como mujeres metemos un poco el tema de las emociones cuando hablamos, damos un contexto como de sumisión, que por eso yo hablaba del tema de la cultura. Hasta dónde se nos es permitido dar un punto de vista o una opinión en el caso, por ejemplo, de hombres o mujeres, ¿no? Ay, no lo encuentro. Yo, profesora, yo puedo opinar. Adelante, Carlos. Mire, también yo creo que cuenta mucho lo de la iniciativa ante todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en casa llevamos una cultura, pero a veces uno como individuo, uno con su propio pensamiento, pues no sigue lo de los papás y no quiere ser uno mismo, quiere ser uno original, por decirlo así. Entonces también como que cuenta un poco la iniciativa, perdón. Ok, entonces sí tendría que ver quizás el origen, nuestra cultura, nuestra educación, pero bueno, también como dice Carlos, también mucho tendrá que ver pues el entorno en el que estamos. La tabla ya la encontré, es la 16.1 en la página 533 y justamente dice así, diferencias de la comunicación entre hombres y mujeres. Aquí menciona 8 puntos. Es menos probable que los hombres pidan información o direcciones en una situación pública. Aquí yo no sé si es mito o realidad. ¿Es cierto que los hombres no piden la dirección? Es decir, prefieren perderse antes de pedir direcciones. ¿No leen instructivos ni manuales? Doctora. Tal como había dicho mi compañero Carlos, los que están mencionando, pues siempre depende de cómo nacieron, bueno, de en qué lugar nacieron, en qué entorno, porque en mi caso, pues yo sí pido indicaciones, ¿no? Si estoy perdido, pues digo, ok, a ver, pero porque en mi casa mis padres me educaron de esa forma, me dijeron, se te debe de quitar esa pena, que no tengas pena, eres hombre. Entonces, no por pedir ayuda, pues te haces menos o eres tal persona, o sea, realmente no, pero sí he conocido personas que pues, en todo caso, sí no piden ayuda, se van y se pierden, ¿no? Ya hasta después piden perdidos, pues ya, apenas piden ayuda.
Entonces, en este caso, pues siempre cuenta mucho el entorno. Correcto. El segundo punto, por ejemplo, aquí les dice, en la toma de decisiones es más probable que las mujeres resten importancia a su certidumbre y que los hombres lo hagan a sus dudas. Es decir, en la toma de decisiones se es más certero cuando es el caso de los varones que el de mujeres. ¿Por qué? Nuevamente, sé que es cultural. Aquí la pregunta lo maneja como educación, pero acá ustedes qué opinan, si están de acuerdo o no lo están. Pues realmente no. Un segundito, Edwin. Adelante, Carlos. Yo siento que sí, porque las mujeres como que son más dedicadas, o sea, son más centradas en lo que van a hacer. Y un hombre, quieramos o no, somos como que a veces más atrabancados. ¿Sí me explico? Ajá. Como que no, nos damos de muy machos, no, que yo puedo, yo no necesito de nadie, no sé qué. Entonces, al último, obviamente necesitamos de alguien. Correcto. Edwin, adelante. ¿Ya no? Bueno, nos vamos a la siguiente. Entonces, en conclusión, las diferencias o cómo contribuye la educación de la infancia entre las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación, concluiremos que sí tiene que ver la educación, pero más allá de la educación es la cultura y el entorno. Nos vamos entonces a la pregunta 5. El mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que les producen confusión. ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir tal confusión? Aquí estamos hablando de coherencia y comunicación organizacional. Entonces, ¿qué sucede cuando, un ejemplo, te empiezan a saturar de mucha información, muchos mensajes, y al final tú dices, ¿a quién le hago caso? ¿O qué es lo importante? ¿Qué es lo prioritario? Entonces, aquí la pregunta dice, el mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que les producen confusión. ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir tal confusión? Aquí ustedes qué opinan, ¿qué respondieron? Bueno, yo respondí, profesora. Adelante, por favor. Que lo que se tiene que hacer es, pues, minimizar, como yo lo había mencionado, si existe mucha información, pues se tiene que minimizar y pues seleccionar la adecuada para que la otra persona la entienda eficazmente. Ok, Esto debemos de ¿puede hacer, ser pues, uno? simplificar el lenguaje, eligiendo las palabras que los demás entiendan. Los enunciados, pues, deben de ser concisos, de menos de 15 palabras, de tal manera que sea congruente Que y justo es lo que pues te dice que el el libro, público, ¿no? pues, sí, es correcto. Adelante, continúa. Debe ser congruente, claro, preciso. ¿Qué más debe de tener ese lenguaje? Pues debe de tener la esencia de tal manera que el público, pues al público que se dirige, pues. Correcto. Ok, ¿alguien más que nos pudiera complementar la respuesta de Alfredo? ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir la confusión? Tú eres jefe, recuerden, son líderes, son autoridad en su trabajo y tienen que dar una instrucción. Adelante, Edwin. Yo, profa. Pues muy bueno, en mi caso yo como que tardo en digerir como que la información cuando es muy saturada y pues la digiero mejor, pues yo creo que todos, ¿no? A lo mejor con imágenes o algo más alusivo a que es referente a la información que se está, que bueno, que estoy tratando de digerir, ¿no? Sería como algo más dinámico con imágenes o algo así Para que el mensaje sea claro y no confuso. pues sí, ¿no? Correcto. Gracias, Edwin. Adelante, Joaquín. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, para dar una buena comunicación, yo me enfocaría más en lo que es la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, al leer más, aprendes diferentes formas de, ¿cómo se puede decir?, de entender las cosas, ¿no?
Entonces, tal vez muchas personas hablan de alguna manera que no comprendes. Entonces, si tú tienes el hábito de leer, yo creo que puedes entender mejor el mensaje, analizar el mensaje y dar una respuesta, yo creo que concreta, ¿no? Para que tú te des a entender de la mejor manera. Tal vez, sí, ¿cómo puedo decirlo? Se dice, tal vez no es como lo dicen, sino como lo dicen, ¿no? Pero no es lo que dices, sino cómo lo dices, pero yo creo que esa forma sería la más apta, ¿no? El hábito de la lectura. Ok, entonces aquí tu conclusión sería que entre mayor vocabulario, pues mayor capacidad para interpretar quizás el mensaje. Exactamente, eso es lo que trataba de dar a entender. Correcto. Muy bien, chicos, nos vamos a la pregunta 6. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? ¿Qué son las expectativas culturales de una sociedad con respecto a las comunicaciones verbales y no verbales? ¿Ahí qué contestaron? No sé si está Uciel. Uciel, por ejemplo, es de Veracruz. Entonces, ¿ahí qué sucede? Digo, no sé si ya llegó, pero por ejemplo, ustedes piensen tal vez, quien no sea, a lo mejor de la capital de Toluca, sino de de otro municipio, ¿cómo difieren este tema de lo regional, de lo cultural? Es decir, mi comunidad, yo estoy en Otzolotepec, en Santiago, no sé, en Sultepec, por así decirlo, en mi región tenemos ciertas formas de comunicarnos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué efecto tienen estas expectativas culturales en tu sociedad o en tu comunidad con respecto a la comunicación verbal y no verbal? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué entendieron con la lectura y qué me responden en esta pregunta? Yo le puse, profesora, que las personas que, por ejemplo, no están socializadas con alguna cultura o algún país que está en el extranjero, pues son más difíciles de detectar algunas emociones que son no verbales de las personas que están en el extranjero. Ok, entonces una pudiera ser el lenguaje no verbal. Ahorita que hablas del extranjero, ¿qué sucede con algunas culturas en donde la mujer tiene que ir cubierta? Es decir, que solo se le ven los ojos, no cabello, no frente, no nariz, nada más que ojos. Entonces, ¿qué sucede cuando quieres negociar? A lo mejor estamos hablando entre líderes, quieres hacer una asociación, quieres negociar y tú eres mujer. No te van a hacer caso si no vas cubierta como en su cultura las mujeres están educadas, digamos, ¿no? Por eso yo hablaba, ahora en comunidades como muy regionales, muy estatales, también pasa. ¿Qué sucede, como les decía, ¿no? Con la palabra usted. Para algunas personas va a ser muy pesado el usted. ¿Y qué te dicen? No, no, háblame de tú. Y para otras va a marcar eso, autoridad, respeto, y eso justamente habla también de estas expectativas culturales. ¿Alguien tiene otra información? Bueno, pues yo le puse que de manera general, creo que lo primero que va a generar, como usted ya lo había mencionado, pues no sé, siento que puede generar hasta una falta de respeto, ¿no? Porque en ciertos lugares pues se utiliza un cierto lenguaje o algunas señas que como se mencionaba, pues a lo mejor para nosotras son pues normales y lo decimos entre familias, amigos, conocidos, incluso hasta con nuestros superiores y pues lo vemos normal. Pero entonces si llegamos a otros lugares y les decimos alguna palabra, pues lo pueden hasta malinterpretar. Correcto. Muy bien, Jackie, gracias. Nos vamos a la pregunta 7. Además de tomar clases en otro idioma o de otro idioma, ¿en qué actividades podría participar usted para no cometer errores cuando se comunica en el extranjero? ¿Qué beneficios obtendría si mejorara esta competencia? Es decir, además de aprender otro idioma, ¿qué ustedes pudieran mejorar o qué beneficios ustedes obtendrían si mejoran en otra competencia? ¿Ahí qué contestaron?
Yo, profa, Adelante, Carlos. pues yo creo que también una buena forma para aprender es practicarlo con otra persona, así mejoraríamos lo que es la fluidez y entenderlo, y pues yo creo que eso nos ayudaría no solo a uno, sino a varias personas con las que lo estés practicando, ya que pues podrías hacerlo con alguien de tu casa, eso te apoyaría pues a mejorar, ¿no? Ok, ahí estarías tú como reforzando el tema del idioma, pero además del idioma, ¿qué otra actividad tú pudieras desarrollar o mejorar para comunicarte mejor en el extranjero o con alguien del extranjero? Pues sería familiarizar. Podría ser el aprender acerca de... Un segundito, Alfredo. Adelante, Cuadros, por favor. Bueno, pues pienso que aparte del idioma, pienso que influye mucho en la comunicación el aprender acerca de la cultura o sea, del país donde nos encontramos, ¿no? O sea, porque influye mucho desde sus costumbres, no sé, desde su manera de comer, los colores que visten, o sea, porque, por ejemplo, para nosotros aquí en México el negro representa luto, y no recuerdo si es en Japón o en China, el color blanco para ellos, el blanco representa luto, o sea, eso también influye mucho. Correcto, es correcto. Muy bien, gracias, Cuadros. Entonces, eso pudiera ser, o sea, además de conocer el idioma o aprender otro idioma, aquí te pide qué otra actividad tú pudieras mejorar o desarrollar para que tengas una mejor comunicación en el extranjero o con alguien del extranjero. Entonces, aquí pudiera ser empaparse de la cultura. Tal vez, como decía hace un momento Joaquín, leer un poquito, a ver qué pudiéramos platicar, ¿no? Si yo voy a practicar el idioma, ¿de qué pudiéramos hablar? Pues a lo mejor de su historia, de su gastronomía, no sé, ahorita decía Cuadros de Japón, entonces se acaba de posponer las Olimpiadas, entonces quizás también pudiéramos hablar de las Olimpiadas. Adelante, Alfredo, ¿qué otra actividad tú pondrías para que no cometieras errores o los menos posibles cuando te comunicaras con el extranjero o en el extranjero? Ya lo había comentado mi compañero antes, que era lo familiarizarse con su cultura, sus costumbres, qué hacen en su vida cotidiana, cómo se divierten, todos esos puntos para que pues cuando vayamos allá o algo así, pues estemos, pues no ofendamos o algo así. Correcto. Muy bien, gracias, chicos. Nos vamos a la pregunta 8. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, aunque sea por curiosidad, meterse a la página de chacocanyon.com. Ahí les dice que lo visiten y descarguen el boletín escrito por Rick Brenner sobre la ética en el uso de correo electrónico. ¿Está de acuerdo con dichas afirmaciones? ¿Qué sucede con el uso de correo electrónico y el tema del código de ética? Yo sí lo leí. Adelante, Osiris, por favor. Bueno, igual hablaba sobre, bueno, lo que alcancé a leer, decía que mentir sobre un correo electrónico, bueno, mentir sobre, sí, sobre un correo electrónico, que sí se consideraba todavía como una mentira cuando le estabas diciendo pues hacia una persona. Pero pues yo digo que eso no tiene nada que ver porque pues de todos modos se está llevando a cabo la mentira. No es como porque la hagas por un correo electrónico ya no estés mintiendo o algo así. Entonces, pues yo estoy un poco en desacuerdo en lo que decía, porque pues mentir es mentir y no porque lo hagas por otro medio ya no quiere decir que no lo estés haciendo. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este tema también, cuando escriben un correo y le hacen copia a todo el mundo? ¿Qué sucede con ese chismorrerío? ¿Qué sucede con esa información, con ese cuidado, con esa prudencia? ¿Y qué pasa con el manejo del correo electrónico? Bueno, yo también lo leí, maestra, y en un punto dice que habla sobre la privacidad de las personas, ya que si tú empiezas o sea, a quitar esa línea de respeto tú y la otra persona, ya se puede tomar como una falta de respeto, además de que puede dañar a la persona.
Correcto. Muy bien. Entonces, aquí en el caso del tema del correo, la privacidad, ¿tú estás de acuerdo, Juan? Bueno, en eso sí estoy de acuerdo, porque a lo mejor es incómodo que tú, supongamos, tú le escribes un mensaje a X persona y la persona de al lado te está observando, ¿no? Dices tú, pues, ¿qué onda con mi privacidad, no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran participar en este punto? Estamos en el 8. Sobre el tema de correo electrónico escrito por Rick Brenner. Si no, entonces nos vamos a la pregunta 9. Las relaciones entre un gerente y sus subordinados son fundamentales para una buena comunicación. ¿Qué barreras ha observado que entorpezcan una buena comunicación entre ellos? Aquí vamos a situarlos con nosotros. Ustedes ubican a su gerente, a su director, a su supervisor, a alguien con autoridad en este tema superior a ustedes. ¿Cómo es su comunicación? Ustedes parten de la idea de que sí debe de ser fluida y tiene que ser buena la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando hay bloqueos, cuando hay estas barreras de comunicación? ¿Cómo lo entorpecen? ¿Cómo se entorpece esa comunicación? Profe. Adelante, Jeffrey. Pues afecta también el uso inadecuado del lenguaje, o sea, que no sepan dirigirse hacia sus subordinados. O sea, el tipo de conversación que no, muchas veces puede ser demasiado técnica la comunicación de un gerente, a veces el subordinado no entiende y ya ahí es cuando se parte porque pues empiezan a ignorar a ese rango alto. Bueno, yo así lo veo. Sí. Ok, entonces nuevamente caeríamos, como no me acuerdo en qué pregunta lo comentaban, el tema de los tecnicismos. Ok, ¿qué otra pudiera ser? ¿Qué otra barrera has observado que entorpezca una buena comunicación entre gerente y subordinado? Uno es el tecnicismo que mencionaba Jafet, ¿qué otra pudiera ser? Podría ser los tiempos, profa, ya que no sé si el gerente tenga reuniones con los demás, deje a medias las informaciones que tiene que dejar a cada subordinado. Que era justamente, Antonio, lo que mencionábamos hace un momento. Te bombardean de información y entonces te terminan por confundir. Y aquí, si aunado la dejamos inconcluso, entonces te quedas, bueno, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿en qué se quedó? ¿Qué se hace? ¿Qué se acata? ¿Correcto? Sí, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta, algún otro comentario con esta misma pregunta, chicos? ¿Podría también ser una barrera semántica, Miss? Ok, ahí un ejemplo. Recuerda que estamos un gerente y un subordinado. Por ejemplo, cuando le dicen, necesito esto lo más pronto posible, pero bueno, no sabe identificar si lo más pronto posible es con carácter de urgencia o lo más pronto posible en esta semana o tienes todo el día, estos 2 días. O sea, no especifican cuál es el tiempo. Ok, que también va mucho de la mano con lo que mencionaba Antonio. Gracias, Eric. Correcto. Que justamente es eso, de poner, que hablábamos en un inicio de la retroalimentación, de poner mucho cuidado en ser objetivo. Y lo mismo pudiera ser en este tema de las barreras de comunicación, lo que sean muy puntuales, muy objetivos, muy claros y muy específicos. Nos vamos a la pregunta 10. ¿Qué medidas específicas tomaría para mejorar su competencia para las comunicaciones? Ahora ¿ustedes qué medida tomarían para que mejorara su competencia de comunicación? Bueno, yo le puse en primera, gesticular. También escuchar antes de hablar. Ok. Leer un poco más, bueno, también expandir nuestro acervo cultural, ¿no? Elegir un medio correcto para transmitir un mensaje, no interrumpir y siempre hacer más preguntas como retroalimentación y para que quede más claro todo.
Correcto, solo justamente lo que decíamos, ¿no? Solo para confirmar que el mensaje haya llegado de forma correcta y dejar fuera como interpretaciones o percepciones. ¿Qué otra participación, quien guste? Estamos en la pregunta 10. ¿Qué medidas específicas tomaría para mejorar su competencia para las comunicaciones? Es decir, ¿cómo pudieran ustedes mejorar este tema de la comunicación a nivel personal? Podría ser, pues, simplemente hablando platicando con la gente. Yo le puse así, pero claro, también con todo tipo de personas, ya sea, no sé, en el trabajo desde, no sé, desde el ayudante general hasta el gerente, porque todos tenemos maneras diferentes de pensar y pues ahí vemos cómo se expresa cada persona. Eso también podría ayudar, ¿no? Ok, sí, también para conocer las diferentes realidades, ¿no? Que no es lo mismo la realidad que vive quizás el turno de la noche, que el de la mañana, que el de la tarde, el de guardias, sabatinos, días festivos, etcétera. No son las mismas realidades. Entonces también el escuchar, el conversar, que era lo que decía también hace un momento Reza, el tema de la escucha activa, pues también a ti te va a dar otro escenario o te va a ampliar un poquito ese escenario de lo que tú creías, ¿no? Sí, de hecho, yo trato de hablar en mi trabajo con toda la gente que pueda, precisamente para saber cómo piensan más que nada. Correcto. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, pues con esto concluiríamos la parte de las preguntas de reflexión y análisis. ¿Pudieron hacer su inventario de comunicación, que era el otro ejercicio? Ese estaba en la página 559. Aquí era 36 preguntas, de las cuales ustedes contestaban por medio de un Likert, en donde 1 era totalmente de acuerdo y 5 era totalmente desacuerdo. ¿Sí pudieron hacer este ejercicio? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Ok, ahora, sin que ustedes me digan cómo salieron, eso no tiene ahorita relevancia, me van a contestar quienes lo hicieron o quienes ahorita quieran dar esa participación, las preguntas que viene al final del inventario. La primera, y tiene mucho que ver con la décima de la reflexión, dice, ¿cuáles de sus habilidades para la comunicación le gustaría mejorar? Tiene mucho que ver, si se dan cuenta, con la última. Aquí, habilidades. ¿Qué habilidades para la comunicación les gustaría mejorar? Yo Adelante, Osiris. Bueno, yo en mi caso, pues le puse que es la forma de expresión. Yo en muchas ocasiones, por falta de seguridad, como que me cuesta mucho expresar lo que yo quiero decir. Y pues, no sé, a mí sí me gustaría manejar mucho eso, mi forma de expresarme. Correcto, entonces trabajar como la seguridad. Adelante, Alfredo, no sé si tú querías comentar algo. Bueno, yo le puse saber escuchar, o sea, más activamente, ya que pues cuando tengo yo una plática con alguien, pues me cuesta saberlo escuchar. También así como pues eliminar mis propias barreras individuales, ya que cuando alguien me dice o me da un consejo a alguien, algo, pues primero lo tomo así como de, ¿y por qué? O sea, tú que me has enseñado algo así. Eso es lo que yo siento que tengo que mejorar. Correcto, gracias. La pregunta 2. Adelante, Gabriel. Bueno, yo, la empatía para mejorar las conexiones emocionales y cognitivas con los demás. Ok, entonces tú, una de las habilidades que mejoraría sería la empatía. Sí, para entender más cómo es, por qué se comportan así los demás o cuáles son sus problemas y por qué, a veces son tan agresivos y no saben Ok. decir las cosas.
Sí, creo que trataría de entender eso. De acuerdo. Gracias, Gabriel. Nos vamos entonces a la pregunta 2. ¿Qué te enseñó este ejercicio en cuanto a la competencia de la comunicación, para la comunicación? Todo este ejercicio que ustedes hicieron de las 36 preguntas, al final, ¿qué te enseñó? Que hay varios aspectos para que la comunicación con alguien sea de la forma más correcta y entendible para ambas partes. Ok, ¿cuáles son esos aspectos? Pues uno de ellos es como Gabo lo dijo ahorita, que es la empatía. Para Ok. entender a los demás. Entonces, ¿te enseñó este ejercicio a desarrollar o identificar esta empatía? Correcto. Gracias, Sí, Octavio. profesora. ¿Alguien más? Estamos en la pregunta 2. Pues también, bueno, nos dice que pues siempre va a existir alguna barrera para la comunicación, ¿no? Que a veces, aunque queramos decir algo, no damos a entender en sí. A veces, a lo mejor por ay, ¿cómo se llama? Bueno, a veces queremos decir algo que no, queremos dar a expresar algo, pero por nuestro, ya me trabé, profesora. ¿Limitaciones? ¿Será? Como, bueno, por alguna circunstancia, como que no se da a entender exactamente lo que queremos dar a entender. Pues sí, pues que siempre van a existir, ya sea tanto del receptor como del emisor, alguna barrera. Correcto. Muchas gracias. Ok. Nos vamos a la pregunta 3. ¿Qué medidas tomaría para ser un comunicador más efectivo? Ya aterrizado, ¿ustedes qué harían, qué medidas tomarían para ser un comunicador más efectivo? Pues ser más directos, ¿no? Ir al grano con lo que se quiere dar a entender, sin darle tanto rodeo. A veces decimos mucho y explicamos poco. Ok, muy bien. Yo otra cosa, siento que... Yo creo que también sería tener como que mayor confianza con uno mismo para poder así A ver, mejorarlo. otra vez cortina y ahorita regreso contigo, Jafet. Carlos, otra vez es que no te escuché. Que tener mayor confianza con nosotros mismos para poder expresar ahora sí que lo que nosotros queremos decir en realidad con mayor certeza. Ok, es que sería muy parecido a lo de Osiris, mayor seguridad, mayor confianza en lo que estás diciendo. Es decir, a lo mejor el conocimiento lo tienen, pero por cuestiones a lo mejor de personalidad, pues no lo pueden expresar como ustedes quisieran. Entonces, quizás ahí también tendrían que hablar en este tema de autoconfianza, autoseguridad. Muy bien, Jafet, adelante. Pues ahí algo que sería más efectivo sería como la igualdad, ya no ver como ese grado de autoridad, sería tratar como una persona así que está en el mismo rango que tú, independientemente de la posición. Eso te da más confianza para hablar de tú a tú con cualquier persona. Ok, y que eso también tendría que ver con el tema de la cultura, porque como decíamos, en algún momento dependerá mucho la cultura, qué tanto se permite el tipo de comunicación, digamos, más como camaradería, sin tanta jerarquía. También tendría que ver el tema cultural. ¿Alguien más en última pregunta? Estamos en qué medidas tomaría para ser un comunicador más efectivo. En mi caso yo le puse que ser más abierta mentalmente, porque en lo personal muchas veces, no sé, si me encargan alguna tarea o actividad, yo como que ya tengo en mi mente planeado qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si más personas me dan otras opiniones, pues como que sí bueno, puede que sí las tome en cuenta, pero sigo con mis mismas ideas. Y la otra sería como que tener un lenguaje un poco más amplio, porque a veces, no sé, si me llegan a preguntar, sí sé, pero tal vez no utilizo el lenguaje adecuado, puesto que me falta como que, no sé, a lo mejor ciertos tecnicismos.
Correcto. Muy bien, Jackie, gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a la última actividad. Aquí era por equipo, entonces igual quien guste de algún representante del equipo que tome la palabra. Estamos en el caso de la Clínica Mayo. ¿Sí pudieron leer el caso? ¿De qué trataba? ¿Qué era lo que estaba exponiendo esta clínica? Sí, Miss. Ok. A grandes rasgos, ¿de qué trató el caso? ¿Por qué es importante la Clínica Mayo? ¿Qué rescatas de temas principales? La importancia que le dan a sus clientes, cómo los hacen sentir y, pues sí, el trato justo que les dan y grato, ¿no? Bueno, en un párrafo decía que había una persona que se iba, bueno, una chica que se iba a casar, pero su mamá estaba pues, prácticamente desahuciada. Entonces la opción es en la capilla del hospital, pues, festejar la boda y todo. Entonces, pues eso habla bien del trato digno que le dan a una persona, más que nada. Ok, muy bien, gracias, Eric. ¿Alguien más? ¿Qué rescatan del caso Clínica Mayo en generalidades? Pues de que los médicos pues también se hacían pasar por ese cliente para que este, estos sintieran o vieran cómo se le estaba haciendo llegar el mensaje al cliente de que eran lo más importante para ellos, ¿no? Ok. También se mencionaba cómo era su manera de comunicarse hacia los clientes. Ellos veían la amabilidad, la buena intención, el interés, su actitud positiva que ellos transmitían todos los personales de la clínica. También mencionaba que ellos utilizaban trajes completos. Ok. No solo pues Entonces, aquí no para nada más transmitir era el tema del trato. Profesionalidad, profesionalismo. Entonces, aquí no nada más era, como decía Eric, el tema del trato, sino también aquí ya Alfredo involucra la imagen. Es decir, el traje, los cordones de las agujetas, o sea, esos detallitos tan minuciosos, tan específicos, estaban también ayudando en esta transmisión del mensaje de pulcritud, profesionalismo y aparte me importas tu paciente. ¿Qué otra cosa pudiéramos rescatar del caso Clínica Mayo? Ya ahorita vimos 2 puntos que nos comparten sus compañeros. ¿Qué otros ustedes rescatan? De que cuando se quiere emitir un mensaje o dar a conocer algún tema, no forzosamente se tiene que hacer a través, pues no sé, verbalmente, porque pues ahí mencionaba que incluso en el primer piso, que había murales pintados. Entonces, por ejemplo, con ese mural, con esa pintura, pues le daban a entender a las mujeres sobre una enfermedad, creo que era el cáncer de mama. Entonces, pues con una simple pintura, pues dieron a conocer ese mensaje. Ok. Entonces también habla de las instalaciones, el aspecto visual, ¿no? Bueno, entonces ya nos vamos a las preguntas. Gracias, chicos. Primer pregunta. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? Pues de nuevo podríamos retomar lo que es el modo horizontal. Ok. Comunicación horizontal, porque influye en lo que son clientes, proveedores y pues prácticamente todo el edificio. Por decir en los clientes, que en este caso serían los pacientes, que es la forma en la que ellos ven el hospital, los médicos, que incluso ellos tienen que dar una buena imagen, pero sin tener que comprometer a las personas, o sea, hacerles pensar que las cosas no van a andar mal, o sea, tienen como que esa perfección. Y pues prácticamente ellos se fijan en todo, en cómo la gente
se comporta y cómo ellos se comportan y cómo el edificio se ve. Entonces yo creo que tomaría ese punto porque abarca a todos. Correcto. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más en la pregunta 1 que quiera complementar o difiera de la respuesta de Eduardo? Los canales informales. Adelante. Bueno, yo le puse que los canales de comunicación pues fueron los formales, ascendentes, descendentes y los horizontales. Igual porque pues ya están establecidos como en el personal médico, en los recepcionistas y también incluso en los vigilantes que están como entrenados para que generen un servicio de calidad. Y pues así a las personas que están enfermas pues hacen sentir como de una mejor manera que todavía estén, bueno, que vivan una experiencia satisfactoria durante pues su estancia en el hospital. Correcto. Entonces ver al ser humano como humano, ¿no? No como un número, como como un ingreso económico, sino todos los aspectos del ser humano que conlleva. Nos vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son las señales no verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a sus familiares? Comunicación no verbal que transmite la filosofía, la misión de esta clínica a los pacientes y a sus familias. Son las Yo expresiones también. faciales. Adelante, Gabriel. Son las expresiones no faciales, el contacto con la vista, los movimientos corporales, los gestos o el contacto físico. Ok. Que transmite un mensaje al receptor. Correcto. En este caso del paciente, ¿no? Sí, entonces sería eso, justamente la atención, el trato, la actitud, el tono de voz, porque también hay un apartado en donde hablan con los niños, hay una parte de pediatría, entonces también qué sucede con el tema de los niños, el de cáncer, el de la boda, que ya mencionó Reza. Entonces, ese es el lenguaje no verbal, no solamente lo que dicen, sino lo que están haciendo y están transmitiendo justamente esta filosofía y esta misión. ¿Qué otro elemento ustedes lograron identificar, Osiris? Pues sí, era así como referente a lo que dijo, la vestimenta. No sé, igual hacían como que las necesidades del paciente, pues su prioridad, porque igual como dice, así como las actitudes que ellos tenían, cómo cuidaban a los pacientes, no sé, la luz, el color, como que esas actitudes que tenían hacia ellos, pues yo creo que igual es una comunicación no verbal. Y pues siempre, pues las necesidades del paciente, pues eran sus prioridades de ellos. Correcto, y que también habló de lo que hablábamos de la limpieza, ¿no? Que hasta las agujetas tenían que ser impecables, que aunque quizás para nosotros no lo percibiéramos, pero ya en un entorno que estamos hablando médico, en esta clínica, pues ver las agujetas impecables y limpias, también ya te estaban transmitiendo un mensaje, ¿no? Y nos vamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? ¿Aquí ustedes qué contestaron? ¿Cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? ¿Aquí ustedes qué respondieron? Yo le puse a niños que pues tienen bien claras sus ideas. Ok. Y ya después las comunica. También tienen el verdadero objeto, el objetivo de cuál es, o para comunicarse, pues. También tienen lo que es el marco en donde va a ocurrir la comunicación. Pues tienen también sugerencias de otros, hasta de los mismos empleados, de cómo tratar al cliente.
tienen también cuidado de sus mensajes no verbales. Y pues tienen, por ejemplo, de esa de la que tuvieron de la boda, que no pudo, mamá, pues tienen la oportunidad de transmitir algo en el momento adecuado. Y pues al final también se menciona que pues el que limpió sus agujetas pues lo sigue haciendo todavía constantemente, porque pues vendría siendo lo que es el seguimiento de la comunicación. Ya que su jefe le dijo que estaban sucias, pues él en principio lo tomó mal, y ya después pues lo tomó como que es una forma de comunicar, de manifestar respeto hacia el cliente. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera complementarlo? Sí, bueno, nosotros le pusimos la competencia lingüística, kinésica y estratégica, Miss. Adelante. Bueno, en competencia lingüística, pues es por todo eso, el lenguaje que transmitimos, ¿no? Con el que nos expresamos. ¿Qué dije? La kinésica, ¿verdad? La kinésica, pues es la no verbal, la que hacemos mediante gestos o posturas, con miradas o demás, ya que pues también esa funge como un gran porcentaje de comunicación. Y la estratégica también. Esa es, bueno, siento que es de las más eficaces y es la que mejor orientación tiene también para poder comunicarnos. Muy bien. ¿Y qué pasa con la lingüística social? ¿Alguien la ubica? ¿Esta competencia de la lingüística social? Y justo lo retomo por lo que hemos hablado sobre estas diferencias culturales, estas diferencias entre género, es decir, ¿qué pasa con la forma en que te comunicas dependiendo la cultura también? O el nivel social o económico. No sé si ustedes eso lo lograron identificar en el caso de la Clínica Mayo, estas competencias que les está mencionando Eric y su servidora, o quisieran completar otras. Si no, entonces con esto concluimos ya el tema de la comunicación. Si lograron identificar o se lograron dar cuenta, pues es estábamos hablando de liderazgo. Es una de las características que un líder o esos líderes que hemos venido estudiando, transformacionales, autócratas, etcétera, son de esos líderes que nosotros vemos y quisiéramos quizás tener dentro de nuestra organización o nosotros llegar a ser dentro de la organización. Entonces, una de las competencias, de las habilidades a desarrollar justamente es la comunicación efectiva. Si se dan cuenta, tiene impacto directamente proporcional con la productividad, desde que hablábamos de cómo das esa retroalimentación, cómo les habla sobre su desempeño, cómo decir los mensajes de manera clara. Al final estamos hablando de ese liderazgo que en un inicio íbamos nosotros identificando, que ese es el líder transformacional, ese es el líder quizás autócrata, no sé. Entonces nosotros tendríamos que ver dentro de todas estas competencias, irlo amoldando ya para irlo trabajando de una manera más práctica. Si ustedes ya en su día a día tienen a su cargo gente, pues vayan adquiriendo estas habilidades de comunicación, de cultura, lo que hemos hablado de trabajo en equipo, etcétera. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No. Bueno, el próximo viernes, 7 de agosto, tenemos nuestra entrega del proyecto final. Aquí yo les solicito
que por equipo, ya sea como han venido trabajando, en los equipos que han venido trabajando o como gusten. Aquí lo importante es que sí sea en equipo. No se vale decir que trabajaron solos. Recuerden que estamos hablando de dirección de equipos de alto rendimiento. Entonces, sí o sí, tiene que aplicar todo lo que hemos visto para que ustedes conformen un equipo de alto rendimiento. Entonces, por equipo, investigarán un caso de éxito en el que de ser un grupo, así que nada más se agruparon por las condiciones que ustedes gusten, que solo trabajaba, se haya convertido en un equipo de alto rendimiento. ¿Qué tienen que exponer? Uno, las estrategias que se utilizaron para llegar a esa conformación del team building. Dos, tiempo del proceso, es decir, qué etapas y qué evolución se dio. Pueden apoyarse de una línea de tiempo, como ustedes gusten. 3, el estilo de liderazgo que ayudó o fomentó a que se produjera este equipo de alto rendimiento. 4, la motivación que se manejó para llegar a este resultado, es decir, qué tipo de teoría de motivación se apoyaron para la facilitación de esta integración y la colaboración de todos sus integrantes. Y quinto punto que les solicito es, en su conclusión, compárenlo con otro equipo que aún no logre esa transformación, es decir, que está en vías de. Si ustedes fueran asesores, ¿qué estrategia le propondrían a ese equipo que está en ese proceso de desarrollo? Entonces, les pido dos cosas. La primera, un sustento teórico, es decir, ya sea en Word o PDF, un sustento en donde venga su bibliografía, esta investigación de los equipos, estrategias, etcétera. Y por el otro lado, ya sea en Prezi, PowerPoint, Canva, o sea, ya herramientas ya tienen suficientes que este cuatrimestre y a lo largo de otras materias ustedes han conocido y desarrollado para la presentación. Entonces, próximo viernes ustedes ya deben de tener previamente esta información de investigación, así como su presentación, ya sea que la suban a Classroom y yo la descargue previo a la hora de clase, o bien ustedes comparten pantalla y nos la presentan. Para que antes del 14, yo creo que, porque ya el 14 ya se empiezan a subir actas. Entonces, yo me imagino que entre el 12 y el 14, entre el miércoles y viernes de la semana, la segunda semana de agosto, yo a cada uno de ustedes ya les estaré enviando su escala final, ya con su calificación final. Entonces, pues con esto, el día de hoy con esto se concluye el contenido de la materia y la próxima semana hacemos el cierre con la presentación de su proyecto final y el envío de su sustento teórico. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Al parecer no, Miss. ¿No? No, Miss. Perfecto. Bueno, ya vi que ya tienen sus respuestas del foro en Classroom. Terminamos sesión en Meet, continuamos en Classroom, les doy puntuación y pues sería todo. Que tengan excelente fin de semana, chicos, cuídense. Gracias. Gracias por participar. Ya vieron que es dinámico y fluye cuando participan todos. Adelante, Alfredo. ¿En Classroom ya no ponemos nada de asistencia o algo? No, ya tengo las personas que el día de hoy no están. Entonces, sería todo el día de hoy, chicos. Ok. Luego. Cuídense, bonita tarde. Yo, Miss.